cuando dicen que la discusión que se hace dentro de la Asamblea para elegir candidatos para ejercer las funciones de segundo grado en las instituciones importantes del Estado. Yo siempre considero y sigo insistiendo que la discusión dentro de la Asamblea, dentro del sistema parlamentario, es válida, se da en todas partes del mundo. Entonces, en el caso nuestro, cuando nosotros fuimos electos el año 94, se disputaban la presidencia de la Corte dos connotados abogados del país. El doctor Abraham Rodríguez era apoyado por el partido FMLN, que en ese entonces estaba entusiasmado porque era por primera vez que ejercía esas facultades, puesto que se había convertido en partido político después de la reforma constitucional del 92. Claramente esto no es algo nuevo, ¿verdad? O sea, siempre ha habido una influencia política partidaria en este tipo de elecciones, pero la pregunta va encaminada directamente a saber, en este caso en específico, ¿verdad? Porque es algo anómalo, porque no se había visto, que una sala de lo constitucional estuviera tan adentro de la opinión pública, ¿verdad? Tan arriba de las decisiones que han tomado. Entonces, en este caso específico, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué lo nombraron constitucional? ¿Por qué lo declararon? Sí, lo declararon. ¿O por qué lo nombraron? Lo declararon. Hagan la aclaración ahí. Sí. Mire, específicamente lo que consideré anómala desde el primer momento es que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, del órgano judicial y de la Sala de lo Constitucional, el doctor Salomón Padilla, había confesado, había dicho con toda certeza y con toda seguridad de que él era un hombre perteneciente al partido FMLN y que pertenecía a las estructuras del FMLN. Y que eso lo dijo él incluso cuando entró de presidente de la sala. O sea que es confeso en esa materia. Pero aquí hay una cosa que le puede interesar también al pueblo salvadoreño. Aquí se dice, y todavía se sigue diciendo, de que viola los derechos políticos de las personas el hecho de que no pueda optar a un cargo público por ser miembro de un partido político. Es que no es la simple afiliación partidaria lo que invalida, lo que exactamente invalida, ¿verdad? Por lo menos en mi criterio, la elección del presidente de la Corte. A mi juicio, lo que confirma que no debe de existir afiliación partidaria, en primer lugar, por la forma estructural a que él pertenecía dentro del partido. Y segundo, los hechos posteriores a su elección, que confirman que de acuerdo con su vinculación partidaria procedió a hacer nombramientos importantes dentro de la Corte Suprema de Justicia. O sea que es posible, no me consta a mí, si en las sentencias que él firmó o no firmó hubo una influencia ideológico partidaria en esas sentencias. Pero lo que sí vino a confirmar el cordón umbilical ideológico que existía entre el partido y la presidencia de la Corte fue una serie de hechos y actos que fue ejecutando desde que llegó a la presidencia de la Corte. Eso vino a confirmar la inconveniencia de que él continuara siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y le digo lo anterior de que por la simple afiliación partidaria no podría ser el único obstáculo, porque en los Estados Unidos, un país democrático como los Estados Unidos, ahí ha habido presidentes de la Corte Suprema de Justicia. Se me viene a la memoria el famoso presidente Elmore Warren, que fue el que investigó el asesinato, si ustedes se acuerdan, estarían muy jóvenes, el asesinato del presidente Kennedy. Sí, exactamente. Sí. Pero él venía de ser antes gobernador también, ¿verdad? Y pertenecía a un partido político. Debe de haber un perfil ideal. Debe haber un perfil ideal. Yo cuando fui presidente de la Corte visité los Estados Unidos en algunas cortes, en la Corte de América Latina por la Justicia, asistí y me interesaba mucho saber cuál era la actuación de los jueces y de los magistrados
en la Corte Suprema y en los diferentes estratos del sistema judicial de los Estados Unidos cuando ellos pertenecían a un partido político. Ustedes saben que allá pues o son demócratas o son republicanos. Entonces ellos me expresaban que era cuestión de cultura jurídica, de cultura cívica, que ellos, por ejemplo, una vez asumían el cargo, ¿verdad?, no tenían vinculación alguna, ¿verdad?, ni demostraban con hechos que estaban vinculados y estaban recibiendo instrucciones de su partido político. Entonces, por eso es que aquí en la sentencia he leído muy rápidamente, arguyen en el artículo 174 que era necesario también, y cosa que no se comprobó para elegir al doctor Padilla, la idoneidad, la moralidad y la competencia notoria. Pero, como dicen los magistrados en su sentencia, no basta con el 174. Hay que, la Constitución, en primer lugar, es un error. Veo yo a muchos funcionarios y muchos políticos detractores de las sentencias de la sala, de que no dice expresamente, ¿verdad?, que no se puede ser magistrado de la Corte cuando se tiene afiliación partidaria. Pero para eso sirven los criterios de interpretación de la Constitución. Sí. La Constitución, ellos sostienen y vienen sosteniéndolo desde hace 2 o 3 años para rechazar o no aceptar las sentencias de la sala, que debe aceptarse, que debe de actuarse aplicando la literalidad o el texto de la Constitución. Tan es así que se han oído en muchas ocasiones, aquello que dice el 235 de la Constitución, que dice que todo funcionario jura cumplir la Constitución, ¿verdad?, y se atiene al texto de la Constitución, por una parte. Por otra parte, hay otras disposiciones que dicen es decir, el 235 no debe aplicarse estrictamente. Tampoco el principio generalizado de que cuando la ley es clara no se desatenderá su tenor literal sobre pretexto de consultar su espíritu. Pero lo que pasa es que la metodología que debe emplearse una metodología interpretativa de la Constitución, ¿verdad?, y la metodología que debe emplearse para interpretar las disposiciones constitucionales propuestas como parámetro de control, con énfasis en el canon literal, no puede aplicarse. Porque hay muchas disposiciones constitucionales que se caracterizan por ser un tanto indeterminadas, por lo que la interpretación de la Constitución puede llevarse a cabo mediante los llamados cánones tradicionales de la interpretación jurídica, que puede ser gramatical, histórica, la interpretación jurídica, gramatical, histórica, lógica, sistemática, teleológica. Es decir, con eso lo que trata, y la sala lo relaciona muy bien, lo armoniza muy bien. Los detractores dicen que hay que aplicar el texto de la Constitución, y eso no es posible. De interpretación, la Constitución debe ser armónica, unitaria, de tal modo que con la interpretación histórica, con la jurisprudencia, el derecho comparado, las disposiciones y las normas constitucionales, los magistrados de la sala de lo constitucional llegan a las conclusiones jurídicas a las que han llegado. Exacto, y me imagino, por supuesto, que para eso existe un mecanismo, doctor, en donde por eso se ha creado una sala de lo constitucional con esos fines, pero me gustaría saber la opinión del licenciado Viera, ya que hemos tocado con el doctor la parte de la Constitución. Licenciado Mario, me gustaría saber, hay una cuestión que se ha tocado mucho dentro de la Constitución, y dice que la Constitución reconoce la libertad de asociación, y dentro de eso entonces dicen, los detractores, como lo ha mencionado el doctor, ¿verdad?, yo diría que es como la otra opinión, que dice de que solo se le está quitando simplemente por pertenecer a un partido, y que eso coarta su libertad de asociación. ¿Cómo se puede interpretar esto, Mario? Vaya, lo que tú mencionas, Calixto, y no quiero ser tan técnico, pero el libre ejercicio de la carrera, pues
me confronta todos los días y tengo que ser técnico, sin embargo voy a tratar de ser lo más digerible posible. Lo que tú mencionas, Calixto, está plasmado en el artículo 7 de la Constitución, la libertad de asociación. Te lo voy a leer, lo que dice artículo 7. Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Ese es el inciso primero. Ok, ahora te explico. Toda persona tiene la libertad de estar en la religión que desee, siempre y cuando tenga fines lícitos. Toda persona puede agruparse en organizaciones sociales, en organizaciones civiles, en organizaciones no gubernamentales llamadas ONG, con fines específicos los cuales tienen que ser lícitos. Y toda persona puede pertenecer también, pero esto ya tiene relación con el artículo 72 de la Constitución, extrínsecamente a este tipo de sentencias, porque no se está invalidando su libertad de poder pertenecer a ninguna asociación. Sí. Ahora bien, el artículo que se tiene que mencionar es el artículo 72, los derechos políticos del ciudadano. ¿Cuáles son los derechos políticos? Pertenecer a un partido, constituir un partido y optar a cargos públicos por medio de él. Sí. O sea, son dos cosas totalmente distintas. El asociarse a un partido político o constituirlo y estar en una asociación no gubernamental que no persiga fines políticos partidarios. Entonces, no contrastan lo que es la libertad de asociación, que no se le ha vulnerado al magistrado Padilla, con su afiliación partidaria. El nuevo del asunto acá es la no libertad partidaria que él tiene, porque él tiene una vinculación que ha expresado él voluntariamente. O sea, aquí... Eso no se puede interpretar como que si yo, al ser un funcionario, no puedo ejercer, no puedo decir que pertenezco a un partido. ¿Se entiende así? No, porque hay ciertos cargos en los cuales la misma ley, en este caso, para el caso del ex magistrado, la Constitución te lo dice, en el artículo 136, la no afiliación política. O sea, tiene que ser una persona que no tenga afiliación, no afinidad. Como persona natural tiene todo el derecho de votar por quien quiera. Lo que no puede es ser parte de una estructura de un partido político. Esa es la diferencia. Pero él como persona natural puede decir: yo apoyo a X candidato, o yo, mi afinidad es con cierto partido político. Es muy distinto. Es decir, como decir en el caso del fútbol, yo le voy al equipo de la Universidad de El Salvador, pero puedo decirlo, pero no ponerme la camisa. No puede estar en la estructura. No puedo estar en la puede decir: estructura. yo voy al equipo de fútbol de la Universidad de El Salvador, pero no puedo ser directivo del equipo de fútbol. Porque si sos directivo, no puedes ocupar otro cargo. Entonces eso es lo que está pasando en este caso. Él ocupa un cargo dentro del partido de estructura del FMLN. Entonces, ese es el problema. No es el problema que él tenga una afinidad hacia un partido. ¿Me entiendes? Exacto. Regresando con el doctor. Y eso complementando a Mario, tenemos una disposición bien clara que la sentencia de la sala la combina y la conecta con las otras disposiciones, el 172 de la Constitución, ¿verdad? Que dice, el 172, que es muy ilustrativo también, ¿verdad? Que dice, el 172 en el numeral tercero, dice: los magistrados y jueces en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes. Y si eso lo armoniza con el 218, le dice: los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. Principio de independencia judicial. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. Entonces caemos en lo que dice Mario Calixto, en el sentido de que si podemos llamar pecado, pues, o la infracción, pues lo violatorio de la Constitución no es el hecho en sí de pertenecer a un partido político, sino que ocupar las estructuras. Por ejemplo, el caso de la Corte de Cuentas, y lo vi un poco a la carrera en la sentencia, hace referencia a la sentencia a eso. Ahí, por ejemplo, eligen a una señora, abogado, ¿verdad? La señora, ¿cómo se llamaba? Silvia. Exactamente. Renuncia en fraude de 24 horas
antes de que someterse a la elección de la Asamblea, renuncia de ser secretaria del partido Gana. Entonces, lo que no sé, y ahí lo hicieron prácticamente lo que los abogados entendemos muy bien como es el fraude legem. Renuncia a 24 horas para darle paso a su elección para ser magistrado de la Corte de Cuentas. Es elemental que las instituciones del Estado que ejercen jurisdicción sencillamente no pueden tener vinculación partidaria. Pero en el caso todavía del doctor Padilla, la cuestión se vuelve más seria y más grave. Lleva personas, ¿verdad? Lleva personas a cargos de confianza estrechamente vinculados con altos dirigentes del partido FMLN. O sea, pues, que le dio rienda suelta a su vinculación partidaria haciendo nombramientos. Se aprovechó de su cargo para beneficiar a un partido en específico. Exactamente, y eso está aprobado. Parece que el doctor Florentín Meléndez, no parece, sino que es cierto, este día destituyó de su cargo al licenciado Orestes Ortiz, que era el secretario jurídico de la Corte, y al otro señor administrativo, que son cargos de confianza, como lo dijo Florentín, ¿verdad? Y que él necesitaba tener a su lado gente que verdaderamente pudiera apoyarlo en su gestión, tanto judicial como administrativa. Entonces, esos hechos son los que verdaderamente demuestran, pues, que esa relación partidaria viola el principio de independencia judicial que debe de prevalecer verdaderamente, sí, claro, dentro del sistema judicial. Yo tengo un principio que lo tengo, por cierto, en mi oficina, ¿verdad? Que dice: si un juez participa en política, quebranta la legalidad y socava la legitimidad democrática. Claro. Eso no puede ser, no puede ser. Entonces, es como intentar mezclar la cuestión del aceite con el agua, me imagino. Es una paradoja de ese estilo en un funcionario de ese calibre en el sistema judicial. Exactamente. Yo siempre he luchado por eso, pero recuerdan que estaba haciendo una pequeña reflexión en cuanto a que el parlamentarismo y la discusión en la elección de funcionarios de segundo grado en sí no es lo criticable, sino que lo criticable es que los funcionarios que se someten ¿cómo se llama? Se someten a una elección en un congreso, en un parlamento, ya lo están haciendo, y ahí es donde se viene aplicando lo que nosotros, en Aliados por la Democracia, estamos en contra, es el reparto de cuotas, sí, para elegir funcionarios. Entonces, lo criticable no es que se discuta en el Parlamento, ¿verdad?, el nombre de un funcionario que va a optar a un cargo importante. El problema es que los funcionarios, ¿verdad?, los candidatos que quieren optar, toman contacto con los diputados de la Asamblea. Lastimosamente, yo creo que eso responde a una cuestión, como decir, entrar por cuello, ¿no? Me imagino. Sí. Mario tenía algo que decir. Yo vi que Mario quería interrumpir en un momento al principio, ¿no? No. Porque es que voy a tocar este punto. En una entrevista en televisión, en un canal local, cuando se entrevistó a Salomón Padilla, él dijo, y lo cito textualmente: para mí es un fallo vergonzoso para la justicia constitucional, Mario. ¿Por qué es un fallo vergonzoso? O sea, porque él afirma que esto ha respondido a intereses políticos y se le está acusando a él, si lo entiendo, de que él pertenece al FMLN y por eso se le quitó de su cargo, pero él dice de que esto ha respondido a intereses políticos y no judiciales. ¿Será así? Tiene razón, pero se aplica al revés. O sea, sí es intereses políticos, pero de parte de él, no intereses políticos por parte de la Sala de lo Constitucional. Hay que entender algo, y que desde Aliados lo hemos visto desde que empezó el 743, cuando se eligieron magistrados inconstitucionalmente, y llevamos este caso hasta la Organización de las Naciones Unidas, llegamos a la Corte Centroamericana de Justicia, y bueno, lo demás es historia, ya la conocen. Entonces,
es vergonzoso porque se tiene la mala concepción de que la sala de lo constitucional tiene vinculación partidaria y resuelve con inclinación político-partidaria, lo cual no puede ser cierto, porque cuando uno inicia una demanda constitucional mal llamada recurso, no le está diciendo a la sala, mire, resuelvan a favor. Esto es algo que yo me siento mal como persona natural, como licenciado en ciencias jurídicas, ante una arbitrariedad que cometió la Asamblea, presento una inconstitucionalidad a la sala va a decirme a mí, mire licenciado, esta demanda es admisible o es inadmisible, y me va a observar el documento, me la va a declarar improponible o me la va a declarar inadmisible. Entonces, ¿qué pasa si me la admite? Ok, en ese momento no quiere decir de que ya se acabó todo. En ese momento quedamos en un estado de congelamiento, en un stand-by, mientras la sala empieza a recopilar todas las pruebas y toda la información necesaria para antes de declarar sentencia. Los magistrados en ningún momento le pagan a alguien o dicen yo quiero que venga una X persona a poner una demanda porque quiero quitar al magistrado presidente. Eso no puede ser. Y si alguien lo hiciera, inmediatamente destituido. Sí. Y podría enfrentar hasta delitos penales por eso. Exacto. Entonces no tiene nada que ver de que tenga intereses políticos en la sala. Es todo lo contrario. El magistrado presidente sí tiene intereses políticos. Y eso es lo que lo llevó a este problema. Sí. ¿Verdad? Y como dice el doctor, cuando alguien se despoja de su calidad de miembro de un partido político, no puede ser que 24 horas después que se despoja de ser miembro de un partido, lo nombren en un cargo público. Y estructuralmente. Exactamente. O sea, no estamos hablando de una persona que fue a levantar una bandera o a cantar una marcha, estamos hablando de alguien que pesa dentro de un partido, de una estructura política. Sí. Entonces, y que se despoje porque yo quiero ser de repente magistrado, o porque yo quiero ser presidente de la Corte de Cuentas, o procurador general de la República. El día anterior yo renuncio a mi afiliación partidaria como director de un eje central de X partido para que me nombren. O sea, eso es un total atropello a la Constitución. Sí. Así que en ese sentido, como te digo, no es un problema político partidario para los magistrados que han resuelto, sino para la persona que está vinculada, que en este caso es el ex magistrado Salomón Padilla. Sí, claro, o sea, esto tiene muchas vertientes, ¿no? No creo que podemos dejar de lado la cuestión política y más que todo del aspecto viniendo de la Asamblea Legislativa que elige estos funcionarios que son, ya de por sí la Asamblea está conformada políticamente a través de los partidos. Claro. Entonces difícilmente podemos vincular eso. Y mi pregunta, doctor, ya yendo desde la parte de la sentencia, del primer paso que se declara inconstitucional, hay un segundo paso. Y lo cito, la Asamblea Legislativa se le dijo que debe proceder a elegir a quién fungirá en dicho cargo. Y dice que debe de ser acorde a los requisitos constitucionales y debe de tener presente la incompatibilidad que existe entre afiliación partidaria y el cargo de magistrado de la Corte Suprema. Entonces, pero ahí queda como decir, vamos a esperar realmente una sentencia, un nombramiento diferente de los mismos. ¿Será que realmente podemos confiar en que esta vez se nombre a alguien? Perdón, doctor, me quería rogar un minuto antes de darle la palabra a usted. Claro. Esa pregunta que menciona Calixto. Bueno, ahorita estamos en campaña política. Sí. Y como estamos en campaña política, a ningún partido le conviene ejercer algún tipo de acción. ¿Por qué razón? Porque quien va a pagar los platos de todo esto no es la Asamblea Legislativa, es el candidato que llevan a presidente de la República. Si se dan cuenta antes. No, pero Mario, o sea, eso no es tan cierto, porque si vos te fijas, lo de los 3 días lo siguieron haciendo. O sea, van a empezar a trabajar, porque ya este sería la última reunión los días jueves de la Asamblea Legislativa, la última y eso ha sido de un repudio público. Estamos hablando ahorita sobre una nueva elección de magistrados. Sí. Lo que sí, el repudio que se tiene y que nos vamos a pronunciar en su momento sobre que se quieran descontar de 5 días laborales, solo 3. No, pero me refiero a que si eso no les molestó hacerlo, ¿por qué les va a molestar volver a nombrar a alguien a como ellos quieran?
porque la opinión pública pesa, y esta opinión pública pesa mucho más que la que se va a contar los días. Bueno, no puedo, estoy ahorita sacando conclusiones ambiguas porque Sí. no se ha decretado eso. Se está hablando de poder laborar solo 3 días. No, pero no lo han soltado. No lo han decretado, Ustedes simplemente están hablando. Ahora, mañana, como dice la sentencia, debería de nombrar un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo más seguro puede ser que lo nombren o no lo nombren. Lo que sí no puede ser es volver a poner al mismo. Sí, El año pasado sí hubiese podido darse ese esquema. Se puede haber dado de que nombren al mismo, así como lo hicieron por el presidente de la Corte de Cuentas, que eligieron 3 veces y hasta la tercera van a decir que dijeron, ok, vamos a nombrar a uno ya como debe de ser. ¿Entienden? Pero ahorita el esquema, todo el ámbito que se vive electoral, no le permite a ningún partido político el venir a elegir o hacer algún tipo de capricho como lo han hecho anteriormente. A ver, doctor, no sé. Fíjese que yo quería quizá un fenómeno político, ya que estamos hablando ya no exclusivamente de la sentencia y sus implicaciones, la nueva elección, cómo lo van a hacer. Algo que llama la atención, y a mí pues toda la vida, después de las últimas actuaciones que ha tenido el bloque de partidos políticos en la Asamblea Legislativa, me llama la atención que el que lleva, digamos, el control de los aliados que constituyen ese bloque de partidos políticos, que es el FMLN, él, recuerdo, y lo tengo muy claro, pues yo he vivido ya algunos años, ¿verdad?, antes de los acuerdos de paz, y precisamente una de las razones de la llamada rebelión, insurrección, movimiento revolucionario, guerra civil, lo que sea, fue precisamente porque el partido FMLN alegaba y sostenía, lo cual todos lo creíamos así, de que en los periodos anteriores, sobre todo en el militarismo, sobre todo, los presidentes de la Corte eran nombrados de dedo. Sí. ¿Verdad? Gente sumisa, algunos de ellos con alguna capacidad jurídica y todo, pero eran nombrados de dedo. La dictocracia. Exactamente, no importaba si fueran pertenecientes a un partido político, como lo fue el doctor Gutiérrez Castro, que era perteneciente al partido Arena, o al presidente de la Corte, el doctor Guerrero, Francisco Guerrero, el Chachi famoso, fue presidente de la Corte y era un alto dirigente y fundador del partido PCN. Pero entonces ellos fueron detractores de la politización o partidarización de la justicia y de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces la pregunta es la siguiente: después de luchar tanto por las grandes reivindicaciones políticas y populares, ¿por qué en esta ocasión vienen y retroceden con esos conceptos que tuvieron? Y son los que más insisten en mantener gente partidarizada y especialmente de su partido al frente de las instituciones más importantes. ¿Por qué insistieron a tener una gente partidarizada y politizada en la Corte de Cuentas? ¿Por qué insisten, y nosotros desde las trincheras de la sociedad civil también hemos luchado por despartidarizar el Tribunal Supremo Electoral? Nosotros presentamos proyectos antes de que la Sala tuviera esta intervención tan brillante en materia de aceptar las reformas electorales. Nosotros todas las reformas que hoy, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional mediante sentencia ha aprobado, empezando por el voto por cara, nosotros presentamos desde la sociedad civil, presentamos proyectos para despartidarizar el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿cómo es posible que ellos, que lucharon tanto por reivindicar los derechos ciudadanos, la soberanía del pueblo, etc., hoy vuelven al estatus no de Arena? Porque ya sabemos que Arena mantuvo la partidarización de las instituciones, sino recordemos el presidente de la Corte de Cuentas, que por conveniencia de ellos durante los 3 gobiernos de Arena se mantuvo en la Corte de Cuentas, que fue el doctor Hernán Contreras. Disculpa, En arreglos con el partido, fíjese usted, en arreglos con el partido creado por los militares, ¿verdad?, el cual es responsable de muchas arbitrariedades durante las últimas décadas en este país, como es el PCN. Sin embargo, hoy el partido reivindicador de las grandes mayorías y de las grandes reformas se ha aliado con ese partido. Entonces, esas son de las cosas que políticamente uno no puede aceptar. No lo puede aceptar. Hoy, por ejemplo,
si ellos criticaron las presidencias de las cortes partidarizadas o con representantes de partidos políticos o representantes de militares, hoy insisten en tener un presidente de la corte que pertenezca a su partido político. ¿Por qué no abogan por tener una persona independiente, capaz, idónea, con autoridad y competencia notoria y que no tenga afiliación partidaria? Sí. Ahí, por ejemplo, yo veo a los altos dirigentes del FMLN diciendo que los magistrados de la sala están equivocados, que hay que atenerse al texto de la Constitución y que hay intereses oscuros económicos de la sala de lo constitucional para actuar así, es más, con criterios. Tanto que escuché yo a uno de ellos, el presidente de la Asamblea dijo que tal pareciera que los partidos políticos tienen lepra. ¿Ah? Es trastornar completamente los conceptos jurídicos que deben de prevalecer aquí. Tratan de desacreditar a la sala y a mi juicio la sala está haciendo un buen trabajo. Exacto. Bueno, pero esto me mueve a decir, y lo mencionaba al principio con el doctor Mario, esto de la sala para mí ha sido un boom, porque realmente hablar de la sala de lo constitucional ha sido hace años muy reciente, pues, o sea, en presidencias anteriores la sala de lo constitucional no aparecía en la portada de los periódicos, ¿me explico? Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de sentencias, el hecho del actuar de la sala de lo constitucional, podríamos hablar de que eso genera o fortalece la democracia, como lo dice Ilir, o realmente es un reflejo de que algo está funcionando mal. No, todo lo contrario, es un reflejo de que se está dando un ejercicio de democracia que no se había dado en mucho tiempo. No puedo decir que todas las salas que han existido después de las Borbas Bajas han sido malas. Sería demasiado error de mi parte. Claro que sí. Pero sí puedo hablar de un ensayo que he elaborado desde las elecciones de los magistrados de 2006 a 2012. Y ahí se especifica claramente por qué la sala de lo constitucional viajó en el limbo, teniendo casos, teniendo demandas de 1, 2, 3, 4 años y sin resolver. Y ahí vienen los suelos justos. Todas las inconstitucionalidades, todos los habeas corpus que se dieron, todos los amparos que se presentaron, y ahí dormían. Entonces, cuando se constituye esta sala, empieza a hacer lo que le corresponde para lo que eligieron, trabajar. Es lo que hicieron, empezar a trabajar. Entonces empezaron a dar cuenta sobre casos muy complicados, como fue la sentencia del voto por rostro. O sea, eso fue algo que pegó la partida secreta también. O sea, empezó a pronunciarse sobre casos que tenían que haberlo hecho desde hace tiempo, pero fue esta sala la que dijo, aquí vamos a empezar a trabajar como se debe. Entonces, eso es muy bueno. Se está haciendo un ejercicio de democracia. Yo siempre le digo a los jóvenes en los lugares donde tengo oportunidad de hablarles, porque cuando me dicen que aquí no hay democracia, que esto no anda aquí, no es cierto, les digo, que aquí necesitamos un cambio de democracia, cambiar la democracia participativa. La pregunta que les hago, ¿ustedes conocen la democracia representativa? ¿Han vivido la democracia representativa? Si no la conocen, ¿por qué no empiezan a vivir la democracia representativa? Pónganla a prueba. Y si entonces la democracia representativa no sirve, entonces pidan un cambio. Pero no pidan un cambio sin antes conocer qué es una democracia representativa, cuáles son sus virtudes y sus defectos, para poder cambiar la democracia. Antes no. Sí, claramente, profesor. Quería agregar a lo que dice Mario, me entusiasman las palabras de Mario porque da lugar a hablar mucho sobre el tema. Por ejemplo, el caso de la sala, ¿por qué las otras? Claro, yo me deceptúo. Sí, no, hay una excepción. Yo no tuve vinculación con ningún partido ni tampoco estuve ahí por interés económico. Pero la verdad es que lo que ocurrió con posterioridad es que se estableció ese cordón umbilical, insisto, con los grupos de poder económico y los grupos de poder político. Y entonces por eso es que las salas no actuaban como independientes. A contrario censo, estos abogados que están en la sala de los constitucionales, estos cuatro, como le llaman los cuatro fantásticos, los cuatro fantásticos, no tienen vinculación económica con ningún grupo, no tienen vinculación política con ningún partido, ni ideológica, ni nada. Yo hago defensa de ellos porque yo los conozco, incluso
yo pertenezco al Centro de Estudios Jurídicos, ¿verdad? Y en una comisión que tuve yo para elegir candidatos para que los propusiera el Centro de Estudios Jurídicos, yo fui de los tantos que mencioné al doctor Florentín Meléndez, al doctor Rodolfo González, ¿verdad? Que cuando yo estaba en la sala de lo constitucional era colaborador de la sala de lo constitucional. También le puse el ojo a Sidney Blanco, que era el presidente de la Asociación de Jueces Democráticos, ¿verdad? Con Belarmino Jaime era un hombre de ejercicio. He oído que lo vinculan que porque hacía apoderado de banco, pues si los que ejercemos la profesión somos apoderados de banco, pues de ricos, de pobres, de delincuentes. ¿Qué se lo quieren ver a pie? Sí, ¿Cómo son las cosas? Pues el doctor Fabio Castillo, ¿de quién es apoderado? Sí. O sea, un hombre de izquierda, se te fijara de quién es apoderado, qué empresas son las que es apoderado, Claro. no se queda con la boca abierta, pero no, es nuestro trabajo. Claro. O sea, es que la moneda no pone su ideología. Claro. Pero doctor, yo le mencionaba lo de Mario y le pongo a decir, ¿cuántos periodistas ustedes tenían cuando estaban en su periodo en la corte? Periodistas. Que iban a cubrir las sentencias de la sala en ese tiempo. Bueno, nosotros no teníamos periodistas en sí, recuerdo yo. Que llegaban de otros medios. Bueno, llegaban todos, ¿verdad? Sí. Llegaban a tomarles entrevistas a uno, ¿verdad? Teníamos un jefe de comunicaciones, no me acuerdo, por cierto, que creo que tuvimos en esa época, tuvimos a Walter Raudales, ¿verdad? Que hoy es un miembro activo del FMLN, es amigo mío y todo. Es que es bien curioso ver lo que yo le decía, ¿verdad? O sea, hoy vemos los periódicos y lo que conocemos como la madera, el periodismo, la portada, Sí, la sala. Pero uno revisa los periódicos de años anteriores, de las salas anteriores, y tal vez aparece una nota en medio, ¿verdad? Entonces no tenía tanta importancia. Y eso es lo que a mí me llama la atención, qué tipo de lectura le puede dar a usted como ex miembro dentro de la corte, ese tipo de cambio, de interés. Mire, yo como lo he vivido se lo puedo poner muy claramente. A mí me preguntan, ¿y por qué en su sala no ocurrió este tipo de conflictos? Los juicios de constitucionalidad se resuelven no de oficio, sino que a instancia de parte. O sea que los magistrados de la sala, en pocas palabras, no se están inventando para resolver casos que nadie ha iniciado la acción legal, porque solo se siguen a iniciativa de parte.